Saludos a todas y todos. A continuación vamos a hacer una muy general presentación del documento orientador de la unidad curricular Mapas y Matemáticas, una vía para la construcción de ciudadanía. Recuerden que nosotros en este semestre de la maestría, específico para los especialistas en dirección y supervisión, pero que tienen como título de pregrado especialistas en matemáticas, vamos a desarrollar primero, para entrar de lleno a la maestría, al cuarto semestre conducente al grado de maestría, vamos a cursar metodología por proyecto desde la educación matemática, correspondiente al primer semestre de la especialización, la segunda unidad curricular del segundo semestre, denominada Etnicidad, Cultura y Matemática de la Vida Cotidiana, y en el tercer semestre debemos cursar Mapas y Matemáticas, una vía para la construcción de ciudadanía. Estamos comenzando como que por la última unidad curricular, es decir, del último semestre de la especialización en el eje de la especialidad de matemáticas, por cuanto considero que es la que mayor trabajo les va a proporcionar, y por eso, un poco en atención al retraso que ya tenemos, pues queremos comenzar con el desarrollo de esta unidad curricular. Ya yo les envié por el grupo de WhatsApp los tres materiales, los tres documentos orientadores de cada una de las unidades curriculares. Vamos a ceñirnos a esos tres documentos orientadores, la lectura y algunas actividades señaladas en algunos de esos documentos, y otras que pudiéramos adecuar, contextualizar, entre otras cosas que vamos a hacer. Entonces, bueno, a continuación vamos a hablar un poco de ese documento orientador. Toda esta explicación ustedes la van a conseguir en el documento orientador. Esto no es más que una presentación que preparamos para ese primer contacto. Después de esto, yo les voy a asignar las actividades valorativas, es decir, las tareas que ustedes tienen que desarrollar para de aquí hasta febrero, principios de marzo, cuando culminemos el semestre. Esta unidad curricular tiene como propósito desencadenar profundos procesos reflexivos sobre nociones fundamentales como la noción de realidad, de territorialidad, de territorio, de territorialización, de comunidad, de comunalización y de comuna. Recordemos que nuestra universidad tiene tres bases estructurantes bien importantes y que permean toda su malla curricular en todas las áreas, que son la comunalización, la perspectiva geohistórica y la territorialización. Esta unidad curricular y las otras dos también están centradas en ese propósito. Sin embargo, esta es la que más se focaliza en esas tres bases estructurantes que tiene nuestra universidad. Por supuesto, nosotros la vamos a abordar desde una postura crítica de los principales problemas que enfrenta la educación matemática en la concreción de la relación, la fecunda relación que hay entre matemática y realidad, pero que en estos momentos es una tradición, el modelo tradicional. Nosotros más bien hacemos la distinción, la separación, y abordamos la enseñanza de la matemática desde una perspectiva bien, pero bien abstracta. El territorio, nosotros decimos, el territorio es expresión de la realidad. Porque cuando decimos, vamos a fortalecer, vamos a recuperar, vamos a reivindicar esa relación fecunda, matemática, realidad, ¿qué es la realidad? Nosotros decimos, la realidad es diversa, dinámica, cambiante, heterogénea y tiene su expresión concreta en el territorio. ¿Qué es el territorio para nosotros? Ese espacio geográfico
socialmente construido. En pocas palabras, ese espacio geográfico socialmente construido, es decir, ese espacio geográfico ubicado, conocido, construido, apropiado, aprendido por las comunidades en el proceso de ocupación y posicionamiento, avanzando hacia el dominio político, económico, social y cultural en el proceso de territorialización. Una observación bien importante, nosotros somos sujetos desterritorializados porque no hacemos este proceso, no lo vivimos. El proceso de ubicarnos, de conocer, de construir, de apropiarnos de nuestro espacio geográfico, avanzando hacia el dominio político, económico, social y cultural, no lo desarrollamos. Generalmente el espacio geográfico donde vivimos es donde dormimos y donde hacemos vida familiar de hogar, más no esa vida comunitaria, que tanto nos hace falta en este momento para la transformación realmente de la sociedad. Nosotros entonces, parafraseando a este personaje que está ahí, Carlos Marx, decía, no basta con estudiar la realidad, sino que hay que transformarla. Nosotros, parafraseando palabras más, palabras menos, a Carlos Marx decimos estudiar, analizar, explicar la realidad, no nos lleva así a interpretarla. Pero para transformarla, que es en todo caso el propósito que tenemos establecido en esta formación de esta universidad, la transformación de la práctica, pero también mientras nos transformamos, vamos transformando también nuestro entorno. Eso es una posición dialéctica de este personaje, Carlos Marx. Pero para transformar es necesario actuar en el territorio. ¿Qué es lo que nos imposibilita? Casi que en todas las áreas, pero en matemática es como con mayor profundidad pensar el territorio. ¿Qué es lo que nos imposibilita pensar el territorio? Y en eso nos vamos, en atención a esa interrogante, nos vamos a el paradigma cartesiano. Ese fue el que estableció definitivamente la división sujeto-realidad. Descartes, René Descartes. René Descartes decía, vamos a ver si lo puedo leer aquí, que está pequeñita la letra, divide las dificultades que examina en tantas partes como sea posible para su mejor solución. Eso lo decía René Descartes, y de ahí, de ese postulado, parte la ideología del dualismo cartesiano, es decir, la separación sentido-inteligencia, cuerpo-mente, ser humano, naturaleza, con todas las consecuencias que en estos momentos estamos viviendo de esa separación, de esa extinción ser humano, naturaleza en el tema del cambio climático. Sujeto-objeto, sujeto-territorio, yo, nosotros, porque el individualismo, el egoísmo exacerbado nos ha llevado a la separación desnaturalizada y deshumanizada de yo y nosotros. Y ahí entonces, en palabras de Ramón Tobar, el maestro Ramón Tobar, creador de ese enfoque geohistórico, decía, es así como hemos sumado esfuerzos con quienes entienden la prioridad de un enfoque que integre espacio y tiempo, sujeto a condiciones históricas determinadas, y esto no es otra cosa que el enfoque geohistórico, darle prioridad a un enfoque que integre espacio y tiempo, porque hasta hoy nosotros hemos privilegiado la categoría tiempo,
Pero el espacio no lo hemos considerado. Ese espacio geográfico socialmente construido por nosotros los seres y nosotras los seres humanos. Hemos privilegiado el tiempo, la historia y además muy mal contada por los que vencieron, por los supuestos vencedores. El territorio y la territorialización, la nueva territorialidad que nosotros denominamos la comuna. En la carta, y aquí en nuestra universidad es robinsoniana, y por supuesto no puede faltar las brillantes ideas de nuestro Simón Rodríguez, Samuel Robinson. En la carta de Simón Rodríguez al gobernador de Túquerres, en febrero de 1847, él afirma: la verdadera utilidad de la creación es hacer que los habitantes se interesen en la prosperidad de su suelo. Fíjese cómo está presente ahí el tema de la territorialización. Así se destruyen los privilegios provinciales. Ojalá cada parroquia se erigiera en toparquía, entonces habría confederación, el gobierno más perfecto de cuantos pueda imaginar la mejor política. Esta concepción entonces de toparquía es lo que nos orienta y nos obliga a nosotros en esta unidad curricular a reflexionar hoy sobre la comuna, en un impulso renovado y un esfuerzo decisivo en la concreción del proyecto político-pedagógico de nuestra universidad, que tiene su fundamento en Rodríguez y Bolívar. La comuna, ¿cómo entendemos la comuna? La comuna la entendemos como el espacio para nosotros gobernar. Está en construcción, hacia la construcción de ese nuevo Estado, pero además de un nuevo orden civilizatorio que nos lleve a esa relación armoniosa con la naturaleza. Eso también está presente ahí, pero nosotros entendemos la comuna como el espacio para nosotros gobernar desde el autogobierno y la autogestión, ir tomando control sobre lo económico, lo político, lo cultural y lo social, porque nosotros en estos momentos somos ajenos a esos procesos. Repito, entonces a través de un proceso de territorialización, nosotros vamos a ir adquiriendo dominio sobre lo económico, lo político, lo cultural y lo social, adquiriendo ciertos niveles de autonomía. Construir otro relacionamiento de poder, dándole preeminencia al territorio, espacio, tiempo, ubicado. Nosotros en ese espacio y en ese tiempo, pero además todo el conocimiento desarrollado en nuestras escuelas también debe estar ubicado en espacio y tiempo. Desde las potencialidades del lugar, potenciando la producción local y el consumo local, con visión integral de todo el proceso económico, manejo de todo el sistema de producción, distribución, consumo, reciclaje, a través de la articulación con otras comunas y redes socioproductivas, bajo los principios ancestrales de solidaridad, reciprocidad, complementariedad, con base en la retoma de prácticas ancestrales. Ya basta de la ley de la selva, que es lo que rige nuestra cotidianidad y nuestro orden civilizatorio, sálvese quien pueda, ¿verdad? Debemos entonces avanzar a la construcción desde nuestra enseñanza, desde la enseñanza de la matemática, la construcción de una nueva subjetividad que siente sus bases en la solidaridad, la reciprocidad, la complementariedad con base en prácticas ancestrales. A la hora de pensar la educación matemática, entonces debemos superar con todo este marco que acabamos de describir
ajá, ¿cómo entonces quedamos nosotros ahí, los profesores de matemáticas, a la hora de pensar la educación matemática? Debemos superar aquellas ideas que la limitan a la enseñanza de algoritmos, de conceptos, de fórmulas, de ejercicios, de ecuaciones y resultados. Debemos dar el vuelco hacia una educación matemática centrada en la interpretación, fíjense bien, interpretación, modelación, un método específico de nuestra área, modelación, conocimiento y transformación de la realidad expresada en la cotidianidad de los y las estudiantes. Se trata, en definitiva, de valorar el territorio, aquello a lo que le hemos dado la espalda, a lo que le hemos puesto un muro insuperable, que es a nuestra comunidad, a nuestro entorno, a la realidad extraescolar. Nosotros en este momento debemos recuperarla, valorar el territorio como referente inevitable para el desarrollo de procesos educativos, que reclama una visión de las matemáticas ligada a la dinámica comunitaria de los y las estudiantes. 6 actividades explica ese autor que está allí, Alan Bishop, en su obra Enculturación Matemática. Él plantea que existen 6 actividades relacionadas con el entorno y la cultura matemática que se encuentran presentes en casi todas las culturas ancestrales. Están presentes estas 6 actividades, que son contar, localizar, medir, diseñar, jugar y explicar. Y dice Alan Bishop, la estructuración espacial ha sido muy importante en el desarrollo de las ideas matemáticas. Existen 2 tipos muy diferentes de estructuración que dan origen a tipos distintos de ideas geométricas. Estas son la localización, que destaca los aspectos geográficos de esa estructuración espacial, los aspectos geográficos y cartográficos del entorno, y diseñar, que trata de las conceptualizaciones de objetos y artefactos y conduce a la idea de forma. Nosotros en nuestro entorno tenemos cualquier cantidad de formas. Sin embargo, nosotros no atendemos a esas formas que tenemos en el entorno. Trabajamos con formas ideadas en un cuaderno, en el pizarrón. Estamos hablando aquí entonces de localizar y de diseñar, que destaca aspectos geográficos y cartográficos del entorno, y diseñar, que destaca objetos y artefactos conducentes a la idea de forma. Bien, aquí está la matemática contenido en la construcción de un mapa. Es como que ya estamos aterrizando en lo que el trabajo que nosotros aspiramos que ustedes hagan en este semestre. La matemática, lo anterior, es como el contexto en el cual nosotros vamos a desarrollar este trabajo. La matemática es contenida en la construcción de un mapa. Aquí presentamos, eso está explicado en el documento. Aquí presentamos los componentes básicos de un mapa. Un mapa está compuesto por el título, la orientación, norte, sur, este, oeste, la fecha y la escala y el léxico. Son 1, 2, 3, 4, 5 componentes importantes que no puede faltar en ningún mapa. En el documento lo vamos explicando uno a uno. La escala. ¿No? Nosotros entonces hacemos énfasis. La escala. La escala es la relación entre la dimensión real y su representación en un mapa. Eso lo sabemos. Pero es un valioso elemento matemático a la hora, en el momento en que estamos construyendo un mapa, pero además de nuestra comunidad, de nuestro entorno, una realidad territorializada.
nosotros estamos utilizando un valioso elemento matemático para desencadenar el planteamiento y la resolución de diversos y numerosos problemas con base en la escala. Fíjense, mapa base obtenido de una imagen. Nosotros podemos obtener un mapa base obtenido de una imagen satelital. ¿Verdad? Tenemos la imagen satelital, tenemos el mapa base, pero fíjense la cantidad de líneas y segmentos en la determinación de linderos y límites que son un componente fundamental en la construcción del mapa base. Además, una vez obtenido el mapa base, este se convierte en un rico instrumento didáctico en el cálculo de áreas, utilizando la escala. Uso de líneas, ese mapa base también nos permite uso de líneas, segmentos, polígonos, cálculo de área a partir del mapa base y su escala. Fíjense ahí la cantidad de líneas, segmentos, polígonos, formas que tenemos en ese mapa base que nosotros pudiéramos estar construyendo de la comunidad o del sector donde está ubicado nuestra institución escolar. Preferiblemente la comunidad o comunidades o comuna donde viven nuestros estudiantes. Porque vamos a contextualizar es el conocimiento, no a la escuela, sino trabajar con el entorno que rodea a nuestros estudiantes de educación media. Aquí tenemos el tratamiento cartográfico según el tipo de variable y objeto geográfico, ¿verdad? En tanto objeto geográfico tenemos puntos, líneas, redes, áreas, y ahí está su diferente representación, cómo se trata esos elementos en un mapa. Y, por supuesto, las variables nominal, ordinal, cardinal. Los símbolos geométricos proporcionales, esto es muy utilizado en la construcción de los mapas, en la representación de esos datos en un mapa, la proporcionalidad. Los símbolos geométricos proporcionales apropiados en la representación de variables cuantitativas también pueden utilizarse para variables cualitativas. Estos símbolos son formas geométricas. Círculos, esferas, cuadrados, cubos, rombos, rectángulos, triángulos y sus dimensiones varían en la representación de nuestros datos recogidos para la construcción del mapa. Varían esas dimensiones de acuerdo a las dimensiones de la variable estudiada. Cómo se hacen más pequeños y cómo se hacen más grandes en esta representación a través de símbolos geométricos proporcionales. También tenemos símbolos de líneas de flujo. Fíjense cómo las líneas, ¿verdad? El grosor de las líneas también tienen entonces un sentido proporcional apropiado para representar el movimiento, el desplazamiento, la movilidad de fenómenos o hechos geográficos que tienen esa cualidad. Estos representan la dirección y el sentido del movimiento o desplazamiento del fenómeno estudiado. Y además el ancho debe ser proporcional al valor del volumen en desplazamiento. Estos símbolos muestran las relaciones entre dos o más puntos del espacio geográfico. Es bien utilizado en la movilidad cuando se hacen estudios desde el punto de vista económico, en la movilidad, ¿verdad?, de los productos procesados, los productos producidos, pero también en la movilidad de las personas, de los sujetos que se mueven. Por ejemplo, una variable bien interesante en el estudio y contextualización de y el conocimiento de nuestros estudiantes es de dónde vienen sus representantes, qué origen tiene, y esto también nos pudiera servir para este tipo de representación. Como se observa en la construcción de un mapa,
Se despliegan diversos y abundantes elementos relacionados con la dimensión espacio y forma, relativos al campo geométrico, que podemos escribir en la profundización de su estudio con nuestros estudiantes, orientados hacia el análisis de la realidad expresada en el territorio. La geometría juega aquella cenicienta, ¿verdad? La geometría, la cenicienta de la matemática escolar, que nosotros siempre dejamos para último y nunca nos da tiempo de desarrollarla. La geometría juega un papel fundamental en la modelización de los territorios, pero además en la recuperación de la intuición espacial de nuestros y nuestras estudiantes. Toda una escuela de la geografía, en estos momentos, toda una escuela de la geografía intenta poner modelos y conceptos en fórmulas matemáticas que han demostrado con elegancia la formalización matemática de modelos como el de Von Thunen, la red urbana, las áreas potenciales del mercado, centro-periferia. Estamos hablando de modelos bien complejos, pero que representan a través de del modelo matemático una realidad bien importante en términos de la red urbana, las áreas potenciales de mercado, el centro periferia, el comportamiento frente a los mercados, la especialización social del trabajo, la localización y la concentración de la industria. Hay modelos construidos desde la geografía para este tipo de abordaje matemático. Y aquí tenemos, este es bien importante porque aquí se centran las actividades valorativas que vamos a desarrollar en esta unidad curricular, que tiene que ver con, tiene por nombre datos, símbolos y mapas, este esquema, pero en realidad se trata de cada uno de los momentos para la construcción de un mapa. Y nosotros comenzamos por el primer momento, que se denomina recolección de datos. ¿Cómo vamos a recoger los datos? Con una indagación a través de asambleas comunitarias. No vamos a hacer una realidad ficticia, ¿verdad? Una situación, inventar una situación con los estudiantes, cuánto miden, cuánto pesan, para desarrollar un contenido de estadística, sino que nosotros nos vamos a la realidad, que es rica en datos e información que podemos transformar en datos. ¿Cómo lo vamos a recoger? Asambleas comunitarias, entrevistas, encuestas, documentos, archivos, trabajo de campo con nuestros estudiantes de educación media. ¿Qué datos vamos a recoger? ¿Qué información vamos a recoger? La población, la distribución y la movilidad. Densidad, sexo, edad, tasa de natalidad, de mortalidad, preferiblemente en la comuna o comunidad, o la comunidad donde mayor tengamos el número de estudiantes de nuestra institución sea mayor. Fecundidad, proyección de la cantidad de población existente, la salud, la morbilidad, la procedencia. No, yo no digo que vamos a tomar todas esas variables, pero sí por lo menos los más importantes, que nos den una visión general, pero que nos permita contextualizar a nuestro estudiante en su territorio, pero además contextualizar el conocimiento matemático que vamos a enseñar. En el campo económico, nosotros que vamos a indagar la producción, si se produce, qué se produce, cómo es el consumo, la distribución, la comercialización, las inversiones, los comercios, la industria, la banca, la empresa, porque todo eso nos va a determinar una dinámica económica de esa comunidad. En cuanto a la dimensión socioeconómica, población activa, desempleo, trabajo, ingreso familiar, distribución de los ingresos, etc.
En lo político, ¿cuántas organizaciones políticas existen? ¿Cuáles son las organizaciones culturales, las organizaciones sociales? Y en el campo educativo, la situación económica y social de las familias de nuestros estudiantes, el tipo de vivienda, los servicios, la localización del hábitat familiar, la procedencia de padres y abuelos, el trabajo, la profesión u oficio, ingresos, transporte. Por ejemplo, aquí en el centro, en la región central del país, es muy característico que hay una importante migración del llano, de los Andes. Entonces, nuestros estudiantes, sus orígenes están en esas otras regiones, no precisamente en el centro. Y eso, desde el punto de vista étnico y cultural, es bien importante que nosotros conozcamos de nuestros estudiantes. El segundo momento, y para cada uno de estos momentos, entonces habrá una actividad valorativa. El segundo momento es el procesamiento de toda esa información recogida, ahora convertida en datos estadísticos. Las variables, la relación, todos los elementos estadísticos que pudiéramos extraer de ese y parámetros estadísticos que pudiéramos procesar con esa información. Ese es el segundo momento. El tercer momento sería la representación, es decir, la construcción de las esferas, utilizando la proporcionalidad de la que hablábamos, de los símbolos, de los diagramas de torta, de barras, todo lo que ustedes quieran y tengan a bien, desde la creatividad además, proporcional. Y por último, la construcción del mapa. Fíjense, son 4 momentos, cada uno de esos momentos corresponde a una actividad, una tarea que ustedes van a tener que desarrollar. Y el último momento es la presentación del mapa, la explicación, ¿verdad? Con su debido análisis ya desarrollado, la explicación de ese mapa construido por ustedes con sus estudiantes de educación media a través de un pequeño video que después entonces estableceremos la condición. ¿Por qué se trata al final de explicarnos? Cuando nosotros plasmemos toda esa información en el mapa, nos va a decir a grito, ¿sí? Todas esas representaciones, los colores utilizados, nos va a decir a grito aspectos importantes de esa realidad contextualizada de nuestras comunidades circundantes a la escuela. Y entonces es el momento de explicar, ya una vez plasmada toda la información en el mapa, y que explicar, que es una de las actividades matemáticas también encontradas en casi todas las culturas que generaron conocimiento matemático, explicar, en el caso que a nosotros nos ocupa en este momento, es precisamente el momento de establecer la trama de las relaciones, la interconexión, que dan cuenta de los complejos procesos históricos, demográficos, económicos, socioeconómicos, políticos, educativos, culturales, en el estudio del territorio y sus implicaciones en el propósito de pensar el territorio, proceso y objeto de transformación en la superación y recuperación de esa escinsión en el dualismo cartesiano sujeto-territorio. El sujeto se desprendió del territorio, desconociendo, incluso es ajeno, enajenado a ese territorio el cual ocupa a diario. Bueno, hasta aquí esta breve explicación. Cualquier duda que tengan, por supuesto, estamos siempre prestos a acudir al llamado, a la solicitud. Y por estos momentos damos por culminado esta breve explicación, repito,
Y conjuntamente con esta presentación les estoy enviando entonces un documento en el que está plasmado todas las actividades valorativas, las tareas, las asignaciones que estarían entonces pendientes con sus fechas, el plan pues de evaluación, lo que llamamos el plan de evaluación, para el desarrollo de esta unidad curricular. Sin más, muchas gracias por la atención.